Estamos nuevamente en una edición de Diálogos en Libertad, aquí en la Fundación Naumann para Visión Liberal, esta vez con la presencia de un invitado distinto a los anteriores. Normalmente hemos invitado a economistas, políticos, todos vinculados a esta ideología, pero ahora queríamos hablar con alguien que está padeciendo en su vida la falta de libertad. Ramsés. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sos venezolano? Sí, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Hay muchísimos venezolanos en la Argentina hoy en día. Aproximadamente 70.000. 70.000. 70.000 venezolanos están en Argentina, los que están contabilizados, los que contabilizan migraciones. ¿Y cuándo han llegado estos 70.000? Mira, eso ha sido un proceso paulatino. Incluso desde la llegada de Hugo Chávez al poder ya empiezan los procesos, como quien dice, la diáspora venezolana, porque ya se vaticinaba, ya más o menos se sabía qué era lo que venía, cuál era el proyecto. Si bien muchos no quisieron creer en que en efecto era un proyecto comunista el que promovía Hugo Chávez, en la medida de que fue intensificando sus políticas socialistas y comunistas, los venezolanos se fueron sin duda dando cuenta y vieron como un mecanismo para poder salvarse, salir del país antes de que por supuesto fuese mucho peor proceso. Sobre todo, como diríamos, mano de obra calificada es la que ha emigrado del país, sobre todo profesionales, técnicos, jóvenes. Hay una gran parte, sobre todo la generación del 90, 2000, es la que ha empezado como quien dice, a salir del país buscando oportunidades, porque precisamente salen del país buscando oportunidades, pretendiendo darse la calidad de vida que no pueden darse en su país, incluso asumiendo roles laborales que no son para los cuales ellos se prepararon durante mucho tiempo, pero que sin duda pasa como pasa en Cuba, por ejemplo, que un taxista tiene, o mejor dicho, una persona que carga maletas en un hotel, gana mucho más de lo que puede ganar un físico nuclear. ¿Y a dónde van los venezolanos cuando se van de Venezuela, normalmente? En principio, el principal destino era Estados Unidos, sobre todo porque si bien salen de un país donde las libertades son coartadas, buscan un país con mayores libertades. La intención de irse no es para buscar algo similar, sino más bien para buscar un cambio en su vida, en su entorno diario. Por supuesto, el primer destino, y lo sigue siendo, de hecho, es los Estados Unidos, Miami. Específicamente Miami, donde hay una comunidad de venezolanos muy amplia. ¿Tenés una idea de número o no? El número no lo manejo, pero sí, de hecho es la más grande. La más grande. Es la más grande de toda América en general. Luego estaba Ecuador, también es un destino, Panamá, sobre todo por un tema de cercanía geográfica, que ahora se está intensificando más, precisamente porque se ha acercado la posibilidad de salir del país. Esto, en principio, no habían trabas. En un principio, durante el gobierno de Hugo Chávez, se fueron colocando de a poco, en la medida de que ellos iban viendo cómo se iban las personas del país. De hecho, hay un interés por parte del régimen de que estos jóvenes, esta generación que ha venido saliendo del país, sobre todo en principio los petroleros, los que echaron de PBDS. Correcto, los trabajadores del petróleo fueron los primeros en irse del país. Claro. Empresarios, capital privado, nacional. Sí, no, y además toda la inversión que hay en gente que ha estudiado en Venezuela. Bueno, durante 10 años, durante 10 años del gobierno de Hugo Chávez, se expropiaron aproximadamente 2 a 3 empresas por semana. Es una cifra considerable. ¿Cómo se toma la decisión de emigrar? Es decir, normalmente, y Argentina tiene muchísima experiencia en recibir gente de todas partes del mundo, lo sabes. Sí, es un crisol de razas y pueblos de todo el mundo que vinieron a buscar un destino mejor acá. En general, lo que recibíamos era una mezcla de inmigrantes llegados por razones económicas, otras por persecuciones políticas. Venezuela tiene los dos condimentos, porque la asfixia es económica
¿Y también hay asfixia política o vienen porque allá no se puede trabajar, porque no hay posibilidades laborales, por claro, una cuestión económica? Es que sin duda, o sea, esa asfixia económica es generada por la política. Generada por la política en Venezuela, y mejor dicho, el Estado venezolano se ha involucrado en lo más cotidiano del ciudadano, del venezolano, no permitiéndole desarrollarse. Las posibilidades de movilidad social en Venezuela son absurdas. De hecho, el tema de clases sociales, viéndolo desde un punto de vista económico, han venido disminuyendo hasta que ha llegado a un nivel donde todos, sí, en efecto, todos son iguales, pero todos son iguales porque todos hacen la misma cola para poder conseguir los alimentos, no tienen los alimentos, no tienen los recursos económicos para poder comprarlos a los precios abismales que se presentan por el mercado negro que ha fomentado el mismo gobierno nacional. Entonces, la calidad de vida indudablemente ha sido suprimida. Hay sin duda un nivel de inseguridad abismal, es un caos en cuanto a seguridad. El país, ¿qué sucede? Muchos venezolanos, principalmente, me atrevo a decir que la principal causa por la cual los venezolanos se van del país es política. Es política porque... ¿Y en tu caso? En mi caso, política, sin duda. Si hubieras tenido un trabajo en Venezuela, bueno... Lo tenía. Lo tenía. ¿Y te ibas solamente por política? ¿Qué sentías? ¿Asfixia política? ¿Falta de libertad? ¿Qué sentiste? ¿Persecución política? No, persecución política la vivimos todos los venezolanos que éramos parte tanto de la resistencia civil como de movimientos políticos de distintas organizaciones. Pero en cuanto al tema laboral, si bien tenía una posición laboral bastante favorable, era asesor de un consejo deliberante, lo que sería acá en Argentina un consejo deliberante, sin embargo, tú te das cuenta que el día a día no te permite, incluso ganando cantidades altas, elevadas, teniendo un ingreso alto, los venezolanos no pueden darse una calidad de vida moderadamente decente. ¿Y que ¿Vos militabas en la oposición? Sí, de hecho actualmente soy coordinador de la organización Rumbo Libertad. Acá en Argentina. Acá en Argentina. ¿Y qué hacen los venezolanos que militan en contra del régimen de Maduro en Argentina? ¿Cómo canalizan esa militancia? Bueno, sin duda hay representación de diversas organizaciones. En nuestro caso, que es Rumbo Libertad, trabajamos con otras organizaciones también, como es el caso de UNAR, que es la Unión de Venezolanos en Argentina, con un tema también de buscar la manera de que los venezolanos no se desentiendan de la situación política del país, como pasó con Cuba, que muchos de los cubanos, una vez llegado a Miami, se olvidaron de la situación de su país. Nosotros pretendemos mantenerse, que es difícil para los venezolanos, porque vienen de una situación donde la situación política los abrumaba, pero nosotros queremos que, por supuesto, esto no sea para mal, sino más bien sirva para que ellos puedan colaborar y contribuir de alguna manera a que Venezuela pueda salir de la crisis política. ¿Y lo están logrando? Sí, hasta ahora hemos logrado establecernos en varios países de la América Latina. Ya somos más de 5 bases establecidas en América, con la intención de organizar a la sociedad civil para, por supuesto, contribuir con la resistencia civil para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persiguen? ¿Derrocarlo a Maduro? Nuestro principal objetivo es derrocar a Nicolás Maduro. ¿Derrocar a Nicolás Maduro? Derrocar a Nicolás Maduro como el dictador que es, porque en efecto es un dictador. Es un dictador. Ayer casualmente teníamos una conferencia con la Unión de Venezolanos en Argentina donde hablábamos de la neodictadura. El régimen de Nicolás Maduro es un cóctel, es, por así decirlo, una nomenclatura de cosas perversas. Entre eso está involucrado el socialismo del siglo XXI, promovido, por supuesto, principalmente por Chávez y en todo el eje de América Latina, el Foro de Sao Paulo. Está también, por supuesto, la dictadura cubana, que influye directamente en el régimen y ha logrado invadir y penetrar dentro de la población y de todas las instituciones del poder público en Venezuela. También tenemos el terrorismo. Venezuela está involucrado con personalidades del propio gobierno en actos, por así decirlo, con grupos terroristas, como el caso de Hezbollah, entre otros. Ha financiado organizaciones políticas en América Latina, guerrillas. Su vinculación con la FARC era abierta
incluso antes de que esta organización decidiera abocarse a la política, a la acción política y no a la guerra, por así decirlo. Adicionalmente tenemos el narcotráfico. Venezuela lamentablemente es una de las principales rutas del narcotráfico y esto por supuesto es patrocinado por agentes del gobierno nacional y no es un secreto, es algo que incluso ya se discute dentro de las organizaciones internacionales. Parecería que Maduro, como se dice en Argentina, zafó. Estaba al borde del abismo, daba la sensación, por lo menos era la información que se recibía desde afuera de Venezuela, con toda la gente movilizada, pero después hubo una gran habilidad de su parte, o la oposición se calmó, o la oposición se dividió, pero ahora parecería que hay más tranquilidad en las calles venezolanas y Maduro va consolidando su poder. Obviamente es muy frágil en lo económico, pero desde el punto de vista político pareciera que se consolidó y se le empezó a despejar el horizonte de esas nubes de tormenta peligrosa que tenía, ¿no? Claro, aquí hay un fenómeno que es importante resaltar y es que en Venezuela hay una oposición que es una falsa oposición, es una oposición que conviene al régimen. Nosotros desde Rumbo Libertad hemos dicho en diversas ocasiones que el régimen ha elegido a los líderes, algunos líderes de la oposición, y precisamente hay un vínculo entre este sector opositor, que se hace llamar opositor, y el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, organizaciones, de hecho la gran parte de las organizaciones venezolanas son de izquierda. Acción Democrática, COPEI, las organizaciones. De hecho, el PSV, el Partido Socialista Unido, es una herencia por así decirlo, es una consecuencia de los gobiernos de la socialdemocracia y del socialcristianismo. ¿Pero quién es la oposición útil al gobierno? ¿Quiénes serían? Ponerle nombre. La Mesa de la Unidad Democrática, sin duda. Todos la Mesa de la Unidad Democrática, que hace unos meses llamaba a las protestas y posteriormente aceptó ir a un proceso electoral con el régimen, a pesar de que dentro del discurso mencionaban de que era ilegítimo, de que la Asamblea Nacional era inconstituyente, la Asamblea Nacional Constituyente era inconstituyente, y a pesar de eso fueron al proceso electoral, llamaron a participar. ¿Y quiénes están entonces en la otra oposición? ¿No hay personeros importantes o que son organizaciones de base, gente sin liderazgo? Realmente hay organizaciones políticas emergentes y sobre todo que promueven las ideas de la libertad. Hay organizaciones como Movimiento Libertad Venezuela, nosotros desde Rumbo Libertad, que estamos haciendo un trabajo, sí, un trabajo de hormigas. Nosotros no representamos a ningún sector. A los grandes partidos. Claro, no representamos a un sector financiero como lo puede hacer la Mesa de la Unidad Democrática, ni tampoco recibimos apoyo del mismo gobierno. Ha quedado en evidencia que personeros de la Mesa de la Unidad Democrática tienen alianzas y, por supuesto, reciben financiamiento del propio régimen. Bueno, pero Ledesma, López no la pasaron tan bien. Si están negociando con el gobierno desde Ramo Verde, no es... Sin embargo, el caso de López claramente ha tomado una posición bastante, por así decirla, bajo perfil. Está bien, pero que están 3 años en una cárcel militar venezolana. Sí, sin duda, pero también estaba llamando a elecciones recientemente, las elecciones a gobernador. Entonces uno ve que realmente hay, ya sea por presión del mismo gobierno, amenaza o por cual fuere los motivos, su condición no le permite, como quien dice, poder estar en sus 5 sentidos. Así que además que también su organización es progresista, en varias ocasiones lo ha señalado. Pero más allá de eso, el punto es que muchas de estas organizaciones, la propuesta de ellos es una propuesta de volver al pasado, de volver lo que trajo a Hugo Chávez, que fueron los vicios de la política pasada. Tradicional venezolana. Sí, las organizaciones políticas tradicionales, y es que las nuevas organizaciones son una herencia, o sea, las actuales que se pueden visibilizar como Primero Justicia, como Voluntad Popular, son herencias de COPEI y de AD, de Acción Democrática. Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, vemos como el representante de Un Nuevo Tiempo, que es Manuel Rosales, en ocasiones sale declarando a favor del régimen, luego de que fue candidato presidencial y adversó al régimen y estuvo en el exilio, luego llega nuevamente a Venezuela sin ningún tipo de cargo. Son situaciones que ponen a dudar a la sociedad venezolana. Muchos apuestan a la presión internacional para que haya cambios adentro de Venezuela. ¿Vos coincidís con eso? ¿Y cómo ves la reacción de las naciones hermanas de América Latina, los Estados Unidos, la Unión Europea, otros países
respecto al régimen Maduro? Bueno, el ejercer la presión internacional necesaria es clave, pero esto no va a ser, como quien dice... Suficiente. No va a ser suficiente en cuanto a que si nosotros como venezolanos no presionamos, sobre todo a nivel interno, tanto a nivel interno como externo, precisamente por eso surge la iniciativa de que Rumbo Libertad se organice en distintos países de América Latina con la intención de, por supuesto, enfocar esta fuerza de venezolanos que se encuentren en el exterior para hacer las presiones y las gestiones necesarias para que la comunidad internacional, por supuesto, accione ante esta situación, porque hay que estar conscientes de que la situación actual de Venezuela representa un peligro para América. La vinculación de Venezuela con el narcotráfico y con el modelo del socialismo del siglo XXI claramente es un peligro para los países libres de América. Precisamente por esto hay un interés tan grande de ciertos países en, por supuesto, no prestarse para esta situación. ¿Y cómo ves la actitud del gobierno argentino, del presidente Macri? Bueno, hasta ahora, con la relación Argentina-Venezuela, lo único que se ha designado es un encargado de negocios, por así decirlo. Hasta esa altura no hay, por así decirlo... Pero la actitud de Macri, me refiero, ¿la ves firme? ¿Esperabas más de un presidente... No, realmente ha tenido una... que reemplazó al kirchnerismo en Argentina, ¿no? Pero es que realmente ha tenido una posición bastante frontal, pero el tema está en que él solo no va a cambiar la realidad de Venezuela. Además, el presidente Macri se debe a los argentinos, y eso es algo que hay que entender. Si bien claramente ha tomado una posición que no es agradable para el régimen, y lo ha manifestado el mismo Nicolás Maduro en diversas ocasiones, por supuesto, como decimos en Venezuela, una zona golondrina no hace verano. Es necesario que esto se convierta en un bloque lo suficientemente fuerte para ejercer la presión necesaria para que el régimen de Nicolás Maduro se vea en la necesidad de entregar el poder. ¿Y ustedes, organizando a los venezolanos en el exilio, pretenden hacer lobby sobre el gobierno argentino en este caso para que endurezca sus posiciones, o cuál es el accionar de ustedes? Bueno, en principio, de hecho, esa es nuestra intención. Tanto acercarnos a la mayor cantidad de autoridades posibles, tanto en todas las áreas del poder público, ya sea tanto el Parlamento como el Congreso, como diputados, que lo hemos podido venir haciendo, como también acercarnos al Poder Ejecutivo, Poder Nacional, en el caso del presidente, como se ha venido haciendo en Perú, como se ha venido haciendo en los Estados Unidos. Nosotros estuvimos presentes a través de Roderick Navarro y Eduardo Bitar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se está haciendo un trabajo que por supuesto ha venido siendo obstaculizado incluso por agentes de la misma oposición. Por eso te lo digo con fundamento. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo cuesta arriba que por supuesto con mucho esfuerzo y con mucha voluntad lo seguimos haciendo, y que pese a las dificultades, y que podemos decir con propiedad que esa no es la opción política que necesitan los venezolanos. De hecho, sus propuestas son claramente las mismas que ya los venezolanos tuvieron en una ocasión, y que gracias a ella viven la situación que hoy viven los venezolanos. ¿Y el Papa Francisco? Bueno, la posición del Papa Francisco, el Papa ha pretendido jugar una posición muy favorable hacia el régimen. ¿Favorable? Él en realidad ha intentado mediar entre una... Sí. Sin embargo, ha manifestado su inclinación ideológica en diversas ocasiones. Soy católico. Podemos ver, por ejemplo, la posición que tomó, o más bien la posición, por supuesto, sustentada desde el punto de vista antropológico, que asumía Juan Pablo II, quien tuvo la oportunidad de vivir todo lo que es la desgracia del modelo del socialismo, la invasión soviética en su país natal. Tuvo la oportunidad de ver cómo fue destrozado por el socialismo, y claramente por eso se abocó durante mucho tiempo a combatir esta ideología, ¿no? Por ser incluso aberrante. ¿Qué sucede? La posición del Papa Francisco es como quien dice, con todo respeto, el que no lo ha vivido no tiene ni la menor idea realmente de lo difícil que es esta situación, lo complicada que es, y aprovecho la oportunidad para el Papa, con todo respeto, invitarlo a Venezuela, a que conozca la realidad que están viviendo los venezolanos, lo difícil que se le hace a los venezolanos. Venezuela está entre los países, los últimos países
con menos libertad económica. Sí, no, y en todos los de indicadores. América Latina. Sí, en todos, no solo los indicadores que pudieran decir que nos favorecen a nosotros como liberales o como libertarios. Francés, si Maduro cae, ¿te volvés a Venezuela? Bueno, estamos haciendo lo posible para que Maduro caiga. ¿Y te volvés a Venezuela? Por supuesto, porque nosotros no solo queremos derrocar a Maduro, sino que también queremos ser parte, y de hecho es una serie de pasos que nos hemos establecido. Primero, derrocar al régimen, luego consolidar un gobierno de transición, consolidar una transición con el apoyo de diversos sectores de la población, por supuesto organizaciones políticas que también están haciendo frente al régimen de Nicolás Maduro, y con miembros de las Fuerzas Armadas, de los distintos gremios, y en general generar un estado de transición y emergencia que nos permita, por supuesto, consolidar un modelo diferente al que han venido los venezolanos llevando durante todos estos 18 años, y que durante 40 años también se vieron obligados a vivir, perdiendo sus libertades. ¿Y cuándo crees que esto puede suceder? Bueno, principalmente cuando los venezolanos asuman un rol protagónico. Los venezolanos tienen que entender y deben dejar de esperar que un líder superior y mesiánico surja de la nada y, por supuesto, les venga a liberar el país. Tenemos que entender que esto es un compromiso de todos y cada uno de los venezolanos. Tenemos que ser parte del cambio que queremos. No bastará con pronunciamientos, ya sea desde el extranjero o incluso a nivel interno de una sola persona. El cambio que queremos hacer debe involucrar a todos los sectores de la población, y para esto, por supuesto, hay que hacer un trabajo político que venimos haciendo. De hecho, la posibilidad de estar fuera del país nos ha permitido trabajar tanto con lo que es la obtención de recursos para organizar a la sociedad civil en la resistencia civil, como también para la acción política dentro del país. Posibilidades que no tendríamos dentro de Venezuela. Claramente, bueno, ves cómo Rodrigo Navarro y Eduardo Vital tienen orden de captura por parte del régimen. Muchos de nosotros ha sido, por supuesto, perseguido por el régimen. No me contestaste la pregunta. ¿Cuándo crees que va a suceder? Mira, para el primer trimestre del año que viene van a haber acciones importantes, y que, por supuesto, la comunidad internacional va a estar pendiente de todo esto que va a suceder. Calculamos que no, con los esfuerzos que hagamos, que no más de un año sea suficiente para poder salir del régimen. Muchas gracias. Gracias, Francés. Gracias a ti. Que tenga suerte. Bueno, si Dios quiere.